Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Romina Gemignani, soy delegada de Derecho a Vivir en Gran Canaria. Quiero darles la bienvenida y empezar agradeciendo en primer lugar al Club La Provincia, que nos ha cedido nuevamente de manera tan amable estas instalaciones. También agradecer a ustedes que han venido hoy a reflexionar sobre este tema en una tarde de viernes. En primicia el fin de semana pues se han atrevido a tocar este tema con nosotros. También agradecerle al equipo de Derecho a Vivir que con su esfuerzo y con su dedicación ha hecho esto posible. Y por último, pero no menos, sino creo que en primer lugar, a Adela Soria, que luego les voy a presentar más detalladamente, que de manera muy generosa se ha prestado para estar con nosotros e iluminarnos esta tarde. Bien, ¿por qué proponemos este tema el día de hoy? Este tema de la maternidad subrogada o también conocida como vientres de alquiler. Bueno, en principio porque es un tema que se encuentra en la agenda política, porque cada vez además se extiende más en España, si bien no está legalizado todavía esta práctica, sí hay cada vez más niños que han sido gestados en vientres de alquiler en el extranjero y que luego pues están en una situación de inseguridad jurídica al ingresar en el país. Entonces pues esto está empezando a ser una demanda de estas familias también, y porque, como decimos, está siendo una realidad que nos está por llegar y porque nos toca entonces formarnos una opinión. Y primeramente para eso necesitamos informarnos, conocer todos los aspectos, todas las aristas, y de ahí pues tener nuestro propio criterio. Entonces es algo que nos va a tocar en algún momento opinar, y bueno, pues nosotros queremos darles las herramientas para que ustedes luego en libertad puedan pues expresar lo que piensan sobre este asunto. Como decimos, el debate en España ya existe entre algunos partidos políticos. De hecho, la actual ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha equiparado los vientres de alquiler con el tráfico de órganos y ha pedido que se realice un acuerdo internacional en este asunto, porque claro, es eso, si en un país está legalizado pero en otro no lo está, pues entonces esto genera esos conflictos, estos limbos legales que pues termina influyendo uno en el otro, ¿no? Por ello entonces traemos hoy este documental que les habíamos anunciado, se titula Big Fertility, que traducido sería algo así como Gran Fertilidad, y cuenta la historia de Kelly Martínez. Ella es una mujer que participó de 3 gestaciones por subrogación. Bueno, ya verán su experiencia, y nos parecía importante traer este testimonio porque no se va a ver en ningún medio de comunicación. Esta historia, esta vivencia no se va a reflejar en las televisiones, rara vez en los periódicos, pero desde luego que es una información también importante para que conozcamos, porque hay, como dice también el título del cartel, hay una cara oculta que no está ni en los contratos ni nadie se lo cuenta, a los engranajes más débiles de este sistema, que son la mujer que presta su cuerpo y su capacidad reproductiva y el niño producto de esta práctica. Está producido este documental por el Centro de Bioética y Cultura, que tiene sede en Estados Unidos. Su presidenta es Jennifer Lal, y ellos ya hicieron otros 3 documentales previos
muy interesantes también para ver. Uno de ellos, de hecho, dos de ellos están disponibles en YouTube con subtítulos en español, y uno, sí se los recomiendo también, que es un poco la antesala de este documental que vamos a ver ahora, que igual se puede ver antes o después, y se titula Criadoras, una clase inferior de mujeres. Ahí se ven muchos más testimonios, no solo el de una de las gestantes, como es hoy Kelly Martínez, sino que se ven muchos más vivencias en este sentido. Pues, como dice su creadora, Jennifer Lal, quien produjo este documental, la historia de Kelly nos sobrecoge, pero ella quiere resaltar que no tenemos que olvidar que alrededor del mundo hay cientos de Kellys que viven una situación parecida, y entonces pues nos deja con una pregunta: ¿cuántas Kellys tendrá que haber antes de que veamos un cambio real? Pues con este interrogante también hacia ustedes, ya voy dando paso al documental que vamos a ver hoy. Who am I now? I'm a broken woman who has been used, lied to, and exploited. I very much regret my decision to serve as a surrogate. When you find out how much you can make from being a surrogate and how it's delivered to you as like this glamorous thing, you know, you're going to be catered to and you get to eat what you want and, you know, become pregnant, and it's an amazing feeling, and it pays really well. I believe that surrogacy does actually target people that are financially struggling. The marketing is first very deceptive because it's all this wonderful language of doing something noble, great, compassionate, generous, but it's heavily targeted to people who need money. After the first surrogacy that we did, I honestly never thought I would do it again. The girl embryo got kicked out and the boy embryo split into identical twins. They paid extra to have a boy and girl embryo specifically put in. I would never think somebody who's paid $150,000, $200,000 for a baby didn't want it. The bills all went to collections. I didn't save $10,000 to pay these bills. Once we had the kids, that was supposed to be the end of it, and it wasn't. I've now had my eyes open to the fact that this is really about money, not about the children. En fin, veo caras, algunos de que están cansados y otros de que están conmovidos. Voy a invitar ahora a Adela a que se acerque conmigo. Bueno, pues como decíamos, después de ver este documental, este testimonio, vamos a pasar a rumiar un poco lo que vimos, ampliar algunos conceptos con Adela, que es nuestra ponente de hoy, a quien le agradecemos muchísimo nuevamente su presencia, con la que nos sentimos realmente honrados. Se las presento ahora sí más formalmente. Ella es la doctora Adela Soria López, es especialista en bioquímica clínica y máster en bioética. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra. Bueno, el documental no sé si les pareció un poco largo. La verdad que es difícil entenderlo, pero antes de empezar un poco de debate, si quieren que hable un poco, que explique un poco acerca de la maternidad subrogada, o lo han entendido todos muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, algo que decir al respecto antes de empezar a hablar? Y así damos paso a un poco de debate o de hablar. Bueno, podemos... ¿alguien quiere una pregunta? Sí. En todo momento he pensado que ante la complicación de la última subrogación iban a exigir que ella
Sí, desgraciadamente sí, porque esas son las condiciones del contrato. En realidad, a esos niveles ya al final, con unos bebés a punto de nacer, o sea, estaban a 10 semanas de cumplirse su fecha, pero no creo que se hubiese admitido un aborto. Y solo por el hecho de que en vez de ser un niño y una niña, pues fueran 2 niños. Porque yo creo que el enfado de los padres intencionales, digamos, de la pareja que había encargado a estos niños, el enfado era porque en vez de una niña y un niño, eran 2 niños. O sea que no es motivo para abortarlo. Ahora, sí es verdad que en los contratos de subrogación casi todo se paga. Es decir, está contemplado que si el niño o el embrión implantado en el útero de la mujer gestante viene con una malformación, sí se aborta. Esa es una de las condiciones. Incluso si es en el caso de que sean embarazos múltiples, si unos padres intencionales han encargado un hijo, pues a lo mejor no quieren un parto gemelar o no quieren 3, porque normalmente poner o implementar un solo embrión en el útero materno, pues eso conlleva menos posibilidades de éxito. Con lo cual, pues muchas veces se ponen una serie de condiciones. Queremos un solo hijo, luego si es gemelar se puede hacer una reducción embrionaria, lo cual pues también es un proceso, pues imagínense, dentro del útero materno, eliminar a uno de los embriones o a 2. Es decir, toda transacción económica, como es el caso de una maternidad subrogada, pues al tener un coste elevado, pues los que la encargan exigen unas condiciones de calidad. Y esa calidad pues cuesta un dinero. De hecho, Kelly dice en algún momento que la segunda subrogación no le supuso tanto dinero como la primera, porque la primera era gemelar y la segunda pues, era uno solo. Es decir, sí, todo, incluso aunque no figure en el contrato, no sé si se fijaron que ella continuamente decía, pues esto no nos lo habían dicho, pero claro, es que si no accedíamos, pues teníamos que devolver parte del dinero. Es decir, todo estaba en que iban recibiendo un dinero y que luego no podían prescindir de ese dinero que ya habían recibido. Con lo cual, como también decía la terapeuta, estaba sometida al temor, al control. Es decir, es una situación que bueno, que como madre de subrogación, pues la soportaba ella. Pues, ¿qué pasaría? Realmente la madre en todo momento es la que da luz. De hecho, si se fijan, allá la obligan a firmar unos certificados de nacimiento, que ella se sorprende, pero ella lo tiene, porque ella es la madre. Es decir, la persona que da a luz es la madre biológica. A lo mejor no es la madre genética, que en su caso creo que en ninguno de los 3 casos fue madre genética. Es decir, el óvulo no era de ella en ninguno de los 3 casos. Pero madre biológica sí, porque daba a luz a gemelar el primero, el segundo una niña y en el tercero 2 varones. Pero, perdón, ¿cuál era la pregunta que me...? La pregunta era, ¿qué pasa si el bebé realmente tiene un defecto? Que pues, sea ciego, que sea sordo, o algo que no se ve en una ecografía. Pues si los padres que lo han contratado, o sea, los padres intencionales, los contratantes, los comitentes que también se llaman, si no los quieren, no se los llevan. Pero es que al final, sin el niño, ellos no pueden hacer la filiación, porque ellos tienen que hacer una filiación. Porque el niño, en el momento que nace, es de la madre. Es verdad que en el contrato se ha firmado de tal manera que si la madre lo rechaza,
también se tiene ella que, o sea, rechaza y se quiere quedar con el niño, porque se puede dar el caso. Tiene que meterse ella en un lío judicial y eso le cuesta dinero a ella, pero si los padres lo rechazan, se los tiene que quedar ella. La agencia no. La agencia no. Lo demuestra que si realmente el niño es rechazado por sus padres que lo han comprado, Sí. pues se tendría que quedar ella con los niños. Bueno, esos casos se han dado también. De hecho, sobre todo, y esta chica, en realidad, la subrogación era en Estados Unidos, que se supone que que están más civilizados. Pero ustedes imagínense que la mayor parte de las subrogaciones se han llevado a cabo en países subdesarrollados, en países pobres. Es decir, que la subrogación ha sido una forma de ingresar un dinero para muchas mujeres criadoras, portadoras. Es decir, imagínense en la India, aunque la situación de la India ha cambiado últimamente, pero la India, Nepal o Camboya, por ejemplo, con las maternidades de subrogación, es decir, en un tipo de sociedad, como puede ser la sociedad en la India, en la que hay un patriarcado, que la mujer está sujeta a su marido y a veces a su suegro. Es decir, que no son libres del todo para llevar a cabo un tema de esto. A lo mejor es el marido el que quiere que la mujer gane un dinero y entonces, bueno, pues se somete a esta práctica. Entonces, esta, digamos, explotación, pues se da ¿cuándo? Pues sobre todo en las personas, digamos, más pobres, más necesitadas de recursos económicos. Si ven en el documental, yo me imagino que se darían cuenta que en todo momento lo que se habla es del dinero. La chica estaba obsesionada con que ese dinero podía ser un colchón financiero para ellos, que podía ser una ayuda. O sea, siempre pensó en el dinero. Incluso con lo que le ocurrió la primera vez, continúa 2 veces más. Es decir, que el dinero jugó una parte tan importante que probablemente si no hubiese tenido esa falta de dinero, nunca se hubiesen metido en este tipo de práctica. No sé. No sé si todos... quería algún otro... Sí. Bueno, en esto de la maternidad subrogada, los defensores de la maternidad subrogada, muchos basan su defensa en el hecho de que la mujer es libre y con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Y en aras de esa autonomía, pues puede disponer de sus capacidades. Es decir, esa es la línea de defensa, pero tanto de la maternidad subrogada como puede ser de la prostitución. Pero es verdad que la maternidad subrogada no hay un criterio único. Tenemos feministas extremas y no feministas, católicos y no católicos, de izquierdas y de derechas, es decir, confluyen en un pensamiento, y es que la maternidad subrogada viene a ser una comercialización del cuerpo de la mujer. Es decir, es una industria. Incluso una periodista sueca, Kajsa Ekman, partiendo de planteamientos feministas y marxistas, llega a decir que no se explica cómo la sociedad es capaz de naturalizar, es decir, ver de una manera natural el que
tanto la prostitución sexual como la prostitución reproductiva, que llama ella, pues sea algo que de lo cual se aprovechan agencias, empresas, industrias. ¿Por qué? Porque ella ve a la mujer en todo este negocio, como ella lo llama, como si fuese un engranaje de una industria de comercialización que se dedica a vender niños. O sea, aquí no hay postura de izquierda a derecha, de centro, de arriba, de abajo. No, no. Lo que hay es una consideración de que realmente a la mujer se le explota su capacidad reproductiva. Es una forma de explotarla, aunque ella lo consiente. Pero es una forma de... ¿Por qué? Porque realmente se aprovecha un poco de la vulnerabilidad de la mujer, de la necesidad de ese ingreso económico. Es como, pues no sé, hay determinadas cosas que no se le puede poner, digamos, no se pueden vender, porque si no, ¿quién lo vendería? Pues las personas más necesitadas. Es lo que pasa con el trasplante de órganos. Pues muchas veces, pues claro, dicen, es que el trasplante de órganos está prohibido. ¿Por qué? Porque ¿quién vendería un órgano? Pues una persona muy, muy necesitada. Entonces sí es una comercialización de la capacidad reproductora de la mujer. De todas formas, en esto de la gestación subrogada, que bueno, como todos han visto en el documental, en realidad se da pues cuando una mujer se presta a gestar un hijo para una persona que se lo ha encargado. Y esa persona que se lo ha encargado pues se le llama comitente, porque en realidad lo que hace es firmar un contrato con la mujer. Entonces, lo que realmente se hace es pagar por una gestación para obtener un producto que sería el niño. Esto desde el punto de vista ético, hombre, tiene sus connotaciones, porque es una manera de instrumentalizar a la mujer. En realidad la mujer está siendo, digamos, utilizada para gestar un hijo para otro, que a su vez va a pagar por ese hijo. Algunos me dirán, bueno, es que no todas las maternidades subrogadas son lucrativas. Bueno, está la modalidad de la maternidad subrogada altruista, en la que a la mujer no se le paga, solo se le compensa pues los gastos que pueda tener ella durante el embarazo, los traslados a las consultas médicas, pero hay muchas personas que cuestionan este altruismo y muchas personas que en los países donde esta modalidad se ha aceptado, por ejemplo en Inglaterra, pues desde hace años, pues se acepta la maternidad subrogada altruista, pero muchas personas se cuestionan y dudan de que esta maternidad altruista realmente sea altruista. Porque si se fijaron en el documental, es decir, esto es una industria y un negocio en el que tanta gente gana dinero, y si se fijan ella en un momento se sorprende de cómo un médico que ha aparecido por ahí en escena, en un momento dado ella lo ve, y ese médico pues resulta que gana 18.000 euros. Ella cree que esos papeles no debió de verlos, pero que llegaron a ella. Y dice que gana igual que yo, como diciendo, ella que ha pasado todo el proceso, que incluso ha arriesgado su vida, que tuvo una preeclampsia. Es decir, al final, todos ganan dinero. Desde los abogados que hacen el contrato, desde las clínicas de fertilización, desde los médicos de ginecología, es decir, todos ganan dinero. Luego, ¿alguien se cree que
la maternidad subrogada altruista, salvo casos que lo habrá, aunque no le llamemos transacción económica o retribución, pero hay un montante que se le da a la que hace de madre portadora. Entonces, bueno, estas cuestiones, por ejemplo, en Canadá, que también es otro país que la subrogación es altruista, pues hay mucha gente que se lo cuestiona. O sea que la mayoría, también hay que decir, no son altruistas, son lucrativas y son pues transacciones económicas que se hacen. Me pongo a hablar y a lo mejor me olvido pero Sí, una pregunta aquí de... Espera que te den el micro, May. Probablemente. Y no son padres, es que ninguno de los tres eran para hacer, claro, en este negocio, cuando hay dinero de por medio, no se mira si tiene actitudes o posibilidades de padre. Los segundos se divorciaron. Y parece ser que la causa también fue el bebé. O sea, es que mire, por lo que uno mire, no le ve la situación normal. Bueno, se parte ya de algo que hoy en día la moral está, no existe esa palabra, porque si se habla de moral es que tú eres un bicho raro en este mundo. Y dentro de la amoralidad todo puede suceder. Yo esta conclusión saco que esto nos aclara bastante desde ese punto de vista. Sí. Con los padres, seguimos con la madre. Lo que pasa es que, y perdona que te interrumpa, pero el deseo de los padres intencionales era un niño y una niña. Y de hecho, si se fijan, pagaron $5,000 más porque fuera un embrión niña. Es decir, los embriones que se transfirieron al útero de Kelly, ya los padres intencionales, los que estaban contratando, sabían que era un niño y una niña. ¿Por qué? Porque ellos lo habían pagado. Entonces, realmente, si se fijan, el niño y la niña, o los niños, se convierten en un deseo. Es un deseo. Y si no se satisface mi deseo, no lo quiero, o me enfado, o me dedico a mandarle mensajes a la madre que estaba embarazada, la madre gestante, pues los mensajes que le mandaba, que si había hecho algo, que cómo es posible, ella había encargado un niño y una niña, y ahora eran 2 niños, que no podía ser. Es decir, toda esta historia que en realidad ella pues la puso en un estado de ansiedad. De hecho, ella entra en un estado de preeclampsia, que es un estado muy peligroso para una embarazada, con hipertensión. Es decir, ella en su tercera subrogación estuvo muy grave. Claro que después todo lo que rodea, que si estaba sentida porque los padres de intención, que era un matrimonio español, lo que menos le importaba era ella, los niños ni fueron a verlo. Es decir, en todo esto, claro que al final es un pagar por unos requisitos, por una calidad. Si ella pagó por un niño y una niña, no entendía cómo no iban a venir. Es lo que también en otras casuísticas, porque claro, la casuística de la subrogación es tan elevada, pues se han dado casos de a lo mejor encargar unos niños y uno de ellos venir con síndrome de Down. Esto ocurrió en la India,
Y los padres decir que se llevaban a uno, pero claro, los padres intencional, pero al otro no. Y se lo quedó la madre de subrogación. Es decir, esta casuística, pues claro que se da. El no aceptar algo o a alguien, en este caso que son los niños, porque no son el deseo nuestro. Ese no era nuestro deseo, nuestra intención. Es decir, en todo este proceso hay que ver que también a veces se ve al hijo que se quiere como algo, no como alguien. Entonces, esto verdaderamente va contra la dignidad del niño. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, vamos a ver. Aquí lo que hay es una falta de ética y de valores tremendo, y todo lo hemos visto, todo lo hemos entendido, pero por lo que los que somos pro vida estamos tratando de que se nos escuche, es para que ese vacío legal que existe en todos los países donde se está aceptando en gran parte la subrogación, es porque ya hemos visto que todo es dinero, desde la madre que se presta a esto hasta todo lo demás que conlleva todo el conglomerado. Pero si de verdad la ley del país permite, dijera que los contratos tienen que ser de otra forma, no habría tantos problemas. Anteponiendo que es una falta de valores, ya no hablamos ni de religiosos, ni políticos, ni nada, sino que es una cosa tremenda, porque esta mujer, si no hubiera tenido Kelly, si no hubiera tenido los problemas de dinero, no se hubiera prestado. Primero pensó que para la pareja gay, no. Después, que si se echaron atrás, después todas esas cosas. Pero si hubiera sido todo normal, ella hubiera seguido haciéndolo por dinero. Entonces era una cosa muy personal que ella aceptó. Lo que pasó Sí, y libremente, por supuesto. Sí, por supuesto que lo aceptó por dinero, pero es que lo dice desde la primera vez. Ahora, también es verdad que el 80% de las subrogaciones son por dinero. Es decir, el altruismo tal cual lo entendemos, muy pocos casos. En Inglaterra hace muchos años, pues en el año 85 nació un niño y la gestación la llevó a cabo una mujer que era la madre de una chica que ella y su marido no habían podido tener hijos porque ella había pasado una enfermedad, se había quedado sin útero, y entonces su madre se prestó a gestar un hijo para su hija. Ese caso, que fue en el año 83 o el 85, bueno, pues sí, se vio como algo extraordinario que hizo la madre por su hija, aunque también con sus connotaciones, porque, ojo, la madre a la vez era la abuela del niño. Las relaciones esas, bueno, pues tampoco se casan mucho, pero eso se vio como un hecho altruista de la madre para que su hija pudiese ser madre también, pues ella le gestó el hijo. Pero salvo esos casos de altruismo, incluso en Canadá, que no se admite otra forma de subrogación sino la altruista, es decir, la mujer que gesta a un niño lo hace por altruismo puro y duro. Ahora, eso sí, están continuamente de retiros, reuniones, en casas de campo, donde el lema es el altruismo. Qué estupenda eres, estás colaborando para que gente que no puede tener hijos los tengan. Está siendo solidaria con un montón de gente que sufre por este tema. Entonces, ese es el lema de las empresas que se dedican a la comercialización de los vientres y la comercialización de los hijos que luego nacen. Entonces, en Canadá, por ejemplo, que solo han sido las subrogaciones altruistas las que se han permitido, ya hay voces
diciendo, pero hombre, vamos por lo menos a darle, no hablan de retribución ni de transacción económica, vamos a darle algo, algún montante a la madre por el riesgo que corre, por el tiempo que está dedicado a ese embarazo. Es decir, en realidad ya es una forma de pago, ya es una forma de pago lo que se quiere hacer en esa maternidad subrogada altruista. Ya no digo las lucrativas, que son la mayoría. Bueno, antes decía, yo por ejemplo considero que es una explotación de esa capacidad reproductiva de la mujer, se pague o no se pague, porque realmente a lo mejor quien se somete a ella es por necesidad, pero no solo en este sentido, sino también es una manera de instrumentalizar a la mujer, es decir, va contra la dignidad de la mujer, porque es una forma de ver a la mujer como un instrumento, como algo, digamos, que va a prestar su capacidad reproductiva para dar un hijo a otro. También es verdad que algunos lo podrían ver como un acto de altruismo puro y duro de esa mujer, pero es que ella también pone en riesgo. De alguna manera, bueno, Kelly en el primero parece que no, pero en el último anduvo apurada. Es decir, que claro que su integridad física también esto está en juego. Es decir, un embarazo tampoco es como quien se bebe un vaso de agua o como quien se toma 2 pastillas para un dolor de cabeza. No, un embarazo compromete a la mujer. Es decir, el niño que está en el útero materno no está en un receptáculo ajeno a todo. Por eso, incluso el decir gestación subrogada no es del todo correcto. Tendríamos que hablar de maternidad subrogada. ¿Por qué? Porque la mujer, una vez que se embaraza, digamos, una vez que se le han transferido los embriones a su útero y el embrión está en el útero, la mujer, las 24 horas del día durante los 9 meses, está comprometida. De hecho, la vida intrauterina tiene mucha importancia de cara al desarrollo del niño. Es decir, aunque esa madre no sea su madre genética, va a ser su madre biológica. Y esos 9 meses que el niño o los niños están en ese útero materno, se establece lo que los científicos han venido a llamar una simbiosis de vida entre el niño y la madre. El niño no está aislado. Tan pronto el embrión o los embriones se han, digamos, agarrado al útero materno, envían una serie de señales al cerebro de la madre. La madre comienza a producir una serie de hormonas que en realidad la señal para producir esas hormonas viene del embrión, porque una vez que el embrión se ha instalado en el útero, esas señales hacen que la madre sintetice una serie de hormonas que van a beneficiar ese embarazo o esa vida intrauterina.
Por tanto, reducir la maternidad subrogada a un servicio de gestación, pues tiene sus peligros, porque yo no digo que el juicio ético solo esté basado en esa vida intrauterina, que es muy importante para el desarrollo mental y físico de ese niño, pero cualquier juicio ético que se haga de la maternidad subrogada, si no tiene en cuenta esto, esa vida intrauterina, pues creo que por lo menos será un juicio ético incompleto. No sé si te he contestado, pero es que igual me he ido por otra rama. Has hablado de algunas consecuencias, ¿no? O muchas consecuencias para la madre, para los niños, también ya han mencionado algunas, y muchas que se nos escaparán, ¿no? Sería necesario un seguimiento tanto de esas madres que pasan por ese proceso como de esos hijos, ¿no? De esos hijos que, en el mejor de los casos, en el caso de que caigan en una familia que los quiera, que los ame, que esos niños se desarrollen, como puede ocurrir, pienso en la adopción, ¿no? En la adopción puede pasar eso también, ¿no? Tú quieres a esos niños, los educas, crecen. Sí. En la adopción pasa que puede suceder que los niños quieran saber sobre sus padres biológicos, ¿no? Bueno, en este caso también pasará. Y lo que sabe también un poco es que todo esto que se sabe un poco de la normalidad, ¿no? De la familia típica, como se llama, deja una secuela en los niños que llega hasta su muerte, ¿no? Ustedes, bueno, pues la verdad que es como jugar un poco, ¿no? Con todo, ¿no? Y sin saber las consecuencias. Yo lo considero muy irresponsable todo este proceso. Bueno, una de las principales consecuencias, o quizás de los problemas que tienen los niños, es la falta de filiación o el anonimato en su filiación. Estoy pensando ahora en maternidades subrogadas en la que una madre, una mujer, gesta a un niño para una pareja y que esa pareja que se lo encarga ni haya aportado óvulo ni haya aportado espermatozoide, con lo cual ese niño genéticamente no es ni de ese padre intencional ni de esa madre intencional. Y si este óvulo o espermatozoide procede de un banco de donantes, probablemente no sepa nunca su filiación. Sí es un problema, porque en principio pues tiene derecho a conocer su filiación. Es verdad que muchas de las subrogaciones que se hacen, en el caso de parejas de dos varones o pareja de mujer y de hombre, pues normalmente el hombre aporta el semen. Con lo cual, a la hora de hacer una filiación de ese niño, incluso el propio tribunal, el Supremo, en un caso de denegación de registro a un niño, apuntó la posibilidad de que si el padre intencional había aportado pues espermatozoide, se podía de alguna manera reclamar la paternidad. Pero en el caso de que no sea así, en realidad hay otro problema, y es que casi caemos en una venta de niños. O sea, una compraventa. Pues si tú encargas un niño, una pareja que encarga un niño, y ese niño no tenga material genético ni del padre ni de la madre intencional, los que lo han encargado, ¿quién dice que no lo han comprado? Pero vamos, directamente. Por eso, esto tiene muchas más connotaciones de las que podemos pensar.
Es decir, esto no es cuestión de una actitud religiosa o atea o de... No, es una cuestión de pensar en las connotaciones que lleva todo un proceso de subrogación, tanto para la mujer como para el hijo. Entre todas estas lagunas mentales que pueden, y legales y jurídicas, que puede encontrarse en relación al tema, usted como especialista en bioquímica, ¿no cree que una forma de atacar jurídicamente y relacionarlo a lo mejor como un acto de irresponsabilidad es que en el material genético, en el supuesto caso de que la criatura gestada tuviera alguna problemática de salud, estamos dejando un niño desnudo, desprotegido, porque si yo me llevo al niño donde a mí me da la gana y ese niño no tiene un material genético reconocido o cercano al que uno pueda acercarse cuando el niño necesita X, como se ha hecho, que hay hermanos que han donado médula para salvar una enfermedad X que puede ocurrir, ¿no sería una forma, una vía también en la que se pudiera jurídicamente atacar el tema y buscar responsabilidades? Claro, es que es lo que hablábamos del anonimato de la filiación. Es decir, una persona tiene derecho a conocer su filiación, pero hoy en día, más que nunca, lo que tú dices, es que cualquier enfermedad hoy en día, y si no hoy, dentro de 5, dentro de 10 años, va a estar, digamos, en los genes, estudiada en los genes. Es decir, que cualquier enfermedad que uno tenga, se va a tener que mirar sus antecedentes genéticos. Pero ¿y estos niños dónde los tienen? Es decir, se les ha privado de su información genética. Y la información genética de un niño, es decir, su ADN, lo que hereda de su madre, digamos del espermatozoide de su padre y del óvulo de su madre, esa información es una información de primer nivel. Pero también es verdad que no solo existe esa información, sino hay otra que tampoco va a conocer ese niño. Y es la llamada información epigenética, que se le llama así, porque es una información de segundo nivel, que es, digamos, la información que se genera en el niño a lo largo de todo el periodo intrauterino y a lo largo de su vida. Es decir, se le llama epigenética porque está sobre esa información genética que él hereda, que a lo mejor pues conocerá o no conocerá. Pero la otra, que viene de su madre biológica, esa información epigenética, por lo menos en el periodo intrauterino, tampoco la va a conocer. Porque normalmente, para luego poder filiar a un hijo, sobre todo cuando se hace en el extranjero, estos contratos, es decir, la madre lo que hace es que, digamos, da la custodia al padre que ha aportado el semen o el espermatozoide. Entonces, da la custodia al padre, con lo cual el padre puede pedir un pasaporte para ese niño para podérselo llevar a su lugar de origen. Pero en su lugar de origen, salvo casos que puedan mantenerse en contacto con la madre, pero ese niño no sabrá nada de la madre que lo gestó, digamos, de la madre que lo dio a luz, ¿no? Porque era una maternidad pues subrogada y probablemente pues se lo dirán al niño, pero no le dirán quién fue su madre, ni en qué parte del mundo vive su madre, supongo. Es decir, en todo esto el anonimato que luego va a tener el niño, pues también es peligroso. Toda la práctica está en realidad envuelta en temas muy peligrosos para la vida humana. Y contra natura también, porque es verdad que hasta ahora pues siempre habíamos pensado que la madre de un niño era quien lo había gestado. Bueno, de hecho, el derecho romano tiene una frase ya milenaria que decía mater
sempre certa es. Es decir, la madre siempre se sabe quién es. Pero hoy en día lo que ha venido a hacer la maternidad subrogada es, digamos, separar la gestación de la maternidad. Es decir, como si fueran dos cosas independientes. Es decir, eso también, pues claro que es como algo nuevo, que a la procreación de toda la vida, la que hemos conocido, regulado, es decir, los hijos nacen normalmente en un marco que hasta ahora hemos considerado el idóneo. ¿Quién? Pues con quienes los han engendrado. Y quienes los han engendrado, pues normalmente los crían. Y quienes los han engendrado, pues los tienen filiados a ellos. Es decir, esto, de repente, pues al niño lo deja en un estado muchas veces de indefensión. Indefensión. Yo quería preguntar si había algún estudio, porque llevamos unos años con maternidad subrogada, en las consecuencias en los niños. Yo pienso ahora en los pobres hijos de Miguel Bosé, que se han separado los padres y se han repartido los hijos como quien se reparte las casas. Y todo esto tiene que tener unas consecuencias, bueno, pues, si hay estudios que han podido analizar eso. En realidad, estudios no hay muchos. Sí se hacen algunos, por ejemplo, hay niños ya que han nacido por maternidad subrogada, que ya tienen 15, 20 años, porque en estos últimos años cuando más casos se han dado. Pero datos, bueno, pues datos sueltos de médicos, de registros de clínicas, pero en realidad, para ser sincera, no hay estudios. Y los pocos datos que hay, pues dicen que son los niños, por lo menos entre los 5 y los 15 años, que son algunos datos que se han dado, porque son como otros niños. Pero yo pienso que sí, como tú. Es decir, que el caso que has puesto de Miguel Bosé, son 4 niños que se han criado, hasta por lo menos ahora se han criado como hermanos, juntos. Entonces, si fuese una familia, digamos, de la de siempre, esos niños no se reparten. Es decir, uno se separa y si tiene 6 hijos no son 3 para el marido y 3 para la mujer. La custodia va uno a otro y después el que queda pues tiene derecho a custodia, también a verlo. Pero eso es lo anómalo de este proceso. Es decir, si fuese normal, no se repartirían los hijos. Los hijos no se pueden repartir como una mercancía, porque es como si uno se separa y se reparte los muebles. Pues no, los hijos no son cosas, son personas. Entonces aquí, pues yo no he leído mucho, pero sé que pues, una parte se ha quedado con 2 hijos y la otra parte con otros 2. Con lo cual, hombre, ya para los niños yo creo que supone un dolor verse pues separados. Pero en realidad, que yo sepa, estudios de cómo evolucionarán estos niños el día de mañana, pues probablemente, pues yo creo que tendrán problemas sobre todo de conocer o de no conocer exactamente quién fue su madre, la madre que lo dio a luz, o de no conocer su padre, si fue un donante de un banco de donantes. Sí. Ah.
se habla de los hijos gestantes, pero ¿qué pasa los hijos de ellos? Bueno, El marido, que también validó eso. Hay una serie de cosas que están en juego, no sé. Bueno, que para eso tendríamos que hablar para saber cuánto tiempo y a ver si tratar de ver si se profundiza más en esto, que es importante. Por ejemplo, yo no soy médico ni profesional en eso, pero yo entiendo que cuando uno habla de lactancia es importante también la madre transfiere importantísima información genética al hijo. sí, en realidad la madre, sí, sí, lo que tú apuntabas, lo que le ocurre a ella, sobre todo en la primera subrogación, que parece patético, que la pobre recién dada a luz, que uno nació por la vía natural, pero otro cesárea, la meten en un coche, tiene que ir 3 horas a un sitio a firmar o a sacar un certificado de nacimiento. Con ese certificado luego se van a Chicago otras 6 horas. Es decir, esto da idea de los vacíos legales de todos estos contratos. Es decir, estos contratos no tienen todo atado, ni mucho menos. Y luego juegan, como decía la enfermera que va hablando todo el rato durante el documental, juegan con el temor que se le imprime a la madre. Es decir, todo el rato juegan con el si esto no lo haces tienes que devolver el dinero o puedes tener que quedarte con los niños. Claro, pues si ella no pensaba quedarse con los niños, de repente que tenga sus 3 hijos, que ya los tenía, y de repente decir, pues te vas a tener que quedar con estos 2, aunque ella se había pegado bastante a los niños, pero hubo un temor que van, porque en realidad, como lo han hecho por una cuestión económica, el dinero pesa mucho. Ellos no lo pueden devolver, porque otra cosa, el dinero no es que se lo den al final, cuando todo está solucionado, no, es que desde que empieza la subrogación ya empieza a manejar dinero, ella lo dice. Ella en su mente estaba calculando el dinero que ganaba cada día. Es triste, pero es que lo dice. O sea que en 9 meses iba a ganar $25,000. Claro, es un montón de dinero. Ella, bueno, era camarera, seguro que tampoco se le ve de bajo nivel. Es decir, es una chica, pues, su marido con trabajo, tiempo parcial, pero que vamos, se ve que ya el miedo es tener que devolver ese dinero. Entonces, en todo esto, no cabe duda que, decía la enfermera al final, es decir, va contra los derechos humanos. Es que están contra los derechos humanos de una mujer que le meten el miedo, poco menos que le dicen lo que tiene que comer, lo que tiene que dormir, con quién tiene que salir, con quién tiene relaciones sexuales. Es decir, todo se lo dicen. Y todo a cambio de, oye, que si no, realmente es una situación, yo creo que es de explotación. Es de explotación. Y sí, bueno, realmente hay bueno, claro. Porque aquí para tener un hijo en cualquier lugar, por tercermundista que sea, como llaman acá, hay que gastar el laboratorio que es esto, que no todo. Y a dónde está la gente para esas instituciones, que ya son instituciones, exacto, porque ahí es donde digo, hay unos frases que a lo mejor suenan echar y consentidor, pena igual debería de ser, pero
Bueno, lo que pasa que, vamos a ver, la maternidad subrogada está regulada en muchos países, en otros no. En Europa muy poco. No, en España no. Efectivamente. En España no está regulada la maternidad subrogada. Pero sí es verdad que ya hay grupos que quieren introducir la maternidad subrogada en España. ¿La forma altruista? Sí, pero es que la forma altruista viene seguida de la forma... Es decir, bueno, pues hay gente que se están posicionando. Y ojo, por eso también decía Romina al principio, pues tenemos que tener también nuestros criterios y saber que hay determinadas cuestiones que van en contra de la dignidad de la mujer y que es utilizar a la mujer. Y decía, que era lo que estaba buscando aquí, hay ya grupos que consideran que la maternidad subrogada, es decir, la gestación de alquiler, es una nueva forma de sometimiento de la mujer. Ojo, porque, claro, la terapeuta también dice que es una violencia que se le hace a la mujer. Entonces, pues a la hora de permitir o de cuando la opinión pública pues empiece a debatir, hay que tener criterio y no pensar solo, no, es que hacen una gran labor, es que son tan solidarias, es que no. Van a ser explotadas. O sea, esto hay que, en fin, tenerlo bastante en cuenta, sí. Probablemente. Sí. Pero a partir de los 16, pero a partir de que puedan embarazarse, es decir, en España la propuesta que se está intentando colar, porque es así, se está intentando colar, es una propuesta de maternidad subrogada altruista y muy garantista. Pero realmente, ¿quién puede garantizar? Si es que lo hemos visto, en Estados Unidos no es precisamente un país que todavía en la India, pero en Estados Unidos la gente conoce sus derechos y demás. Y lo que pasó esta chica, es decir, los engaños, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el primer embarazo de los gemelos, para los 2 varones gay que había ella hecho la gestación, a ella la engañan. Es decir, ella tiene que ir con uno de ellos para decir que le da la custodia porque ella ha tenido los niños con él en una cita que tuvo, que lo conoció, y ahora, pues eso le supone, para su matrimonio, le supone pues un problema, con lo cual ella firma para que la custodia se la lleve el varón que había contratado, porque si no, ¿cómo puede pasar la custodia a él para que él pueda sacarle un pasaporte? Es decir, el engaño que hay en todo este proceso es bestial. Sí, porque al cabo de los años, lo captaste, ¿verdad? Lo dicen deprisa, al cabo de los años se vuelven a poner en contacto con ella. Pero, claro, se vuelven a poner en contacto con ella porque uno tiene, digamos, la paternidad del niño y la custodia. Pero el otro, al casarse, que por cierto le habían dicho que eran casados, pero no se habían casado, al casarse quería adoptar a esos niños. Entonces, para adoptar, ella sí tenía que hacer una renuncia de su maternidad en ese momento para que lo pudiera adoptar el otro. Y entonces ella es cuando dice, pues no lo voy a firmar, porque
como que la han engañado con tantas cosas que no iba a firmar para que pudiese adoptar. Y la asesoraron, sí. Sí. Perdón, última pregunta, si les parece, pues a las 9 menos 5 da para mucho más, pero también tienen que cerrar el club en algún momento. Perdón. ¿Qué riesgo? Para la madre que está loca, tiene que recibir un tratamiento hormonal. ¿Qué riesgo supone para ella? Sí. Bueno, si la madre gestante es la madre que va a poner los óvulos, para obtener estos óvulos, ella tiene que pasar por un proceso de estimulación ovárica. O sea, la que va a ser gestante, primero un proceso de estimulación para obtener esos óvulos y luego en el laboratorio el óvulo, unirlo al espermatozoide y formar el embrión para luego transferírselo a ella. En el caso de Kelly, ella no fue la que puso los óvulos. Lo puso, de hecho, se ve muy claro en el segundo caso. Es decir, la pareja, que incluso era del mismo pueblo o ciudad que ella, esa pareja, la mujer quiere aportar su óvulo y su marido el espermatozoide. ¿Qué ocurre? Que con la estimulación ovárica bestial que se hace en estos casos, para que pueda, en vez de ovular con un óvulo, tener 2 o 3 óvulos, porque no se puede hacer una fertilización in vitro con un óvulo solo. Hay que intentar estimular a la mujer con un cóctel hormonal para que pueda producir muchos óvulos. 3, 5 óvulos. ¿Para qué? Para formar 3, 5 embriones y luego transferir a lo mejor 3. Para luego, si solo quieren uno, hacer una reducción embrionaria. Es decir, que son procesos que la mujer que va a gestar al niño, primero, si ella aporta el óvulo, desde luego el riesgo de hiperestimulación ovárica lo tiene. Y efectivamente se lo pasó a la madre. En el segundo caso, si se fijan, en realidad los problemas de la pareja de padres intencionales derivaron del niño que encargaron, que fue una niña, pero derivaron todo de ahí. De hecho, ellos terminan divorciándose. Y la niña que Kelly, gestó, se la quedó el padre de la niña, verdaderamente, porque ya se había separado de su mujer. Es decir, que una situación tristísima. Riesgos cardiológicos. Y ya ella no podía volver a tener hijos, pero ella porque tuvo preeclampsia. Es decir, que los riesgos para la salud de la madre, para la salud de la mujer, son muy grandes. Son muy grandes. Romina. Sí. Bueno, no sé si, Adela, te quedó algo en el tintero como para un cierre o ya se ha dicho todo, a tu parecer. Sí, yo creo que bastante, ¿no? Bueno, pues les agradecemos haber venido hoy, haber estado aquí presentes hasta esta hora. Decirles nuevamente también gracias al Club La Provincia por las instalaciones, gracias al equipo de Derecho a Vivir y sobre todo gracias a Adela por haber estado con nosotros, por haber podido contar con ella. Y también como último aviso les decimos, en la puerta hay unas hojas de voluntarios en donde ustedes, si quieren recibir información o quieren participar en la organización de algunos de los eventos, tanto para un caso como para el otro, pueden dejar sus datos de manera confidencial, obviamente, para nosotros poder entrar en contacto con ustedes. Y, en fin, que nosotros somos una plataforma sin ánimo de lucro. Esto ha sido gratuito, ese es nuestro espíritu,
pero todo nos conlleva a nosotros costes. Ustedes no están obligados a dar nada, pero si alguien quiere aportar unos centimitos, tampoco estaría mal. Así que, pues, sin más, los liberamos, les damos las gracias, que tengan buena noche y buen fin de semana.